muy buenas a todos. Vamos a ir ya con la tercera parte. No última, pero casi ya. De la serie de los 4 o 5 vídeos que tenemos previstos sobre la guerra naval moderna. Vamos a tratar un componente clave para la guerra naval. Esto es una de las cosas más importantes que hay. Las aeronaves. Y en ellas sería muy diferente. De hecho, en parte por lo que cambiaron fue por las aeronaves. ¿Cómo empieza todo esto? Pues bien, Henry Ford inventó el hidroavión y a partir de eso ya empezaron a desarrollarse pues lo que son portahidroaviones, luego portaaviones con el helicóptero, la invención de Juan de la Cierva del autogiro. No fue Sikorsky, fue de la Cierva, que luego ya Sikorsky lo aprovechó y hizo el helicóptero puro, sí, pero el original fue la Cierva. Y posterior uso eso del helicóptero para labores navales, que es una de las cosas más usadas. ¿Por dónde empezamos? Cazabombarderos. Embarcados, obviamente. Cazabombarderos embarcados, no van a ser cazabombarderos de tierra. Bien. Digo cazabombarderos porque ha habido cazas, pero ahora mismo la mayoría son cazas puros, digo, como el Tomcat. Pero ahora la mayoría son cazabombarderos. Por ejemplo, el F-18 Super Hornet, FA-18, Fighter Attack. Doble variante. Por un lado, tiene una gran capacidad de combate VVR, Visual Range, más allá del rango visual. O sea, puede lanzar misiles de muy largo alcance antiaéreos, o sea, aire-aire. Pero por otro lado, también tiene una gran capacidad de ataque. Por ejemplo, en su momento, cuando estaba realizando operaciones ofensivas en Libia, se le acercaron un par de MiG-21 y rápidamente cambió el armamento de aire-tierra a aire-aire, los abatió y siguió con la misión aire-tierra original, con lo cual es muy polivalente. Por tanto, ¿qué es un cazabombardero embarcado? Un cazabombardero embarcado es un avión de combate, un caza que se suele decir, pero que tiene una característica, y es que puede operar desde portaaviones o buques de asalto anfibio con capacidad VTOL. Ya hablaremos de eso. ¿Cómo puedes operar desde un portaaviones, por ejemplo, Catobar? Despegue asistido por catapulta y recogida, bueno, y parada con gancho. Ya veremos qué es eso. Catapulta. Bien, una catapulta es un dispositivo que se creó más o menos a altura de Segunda Guerra Mundial, antes, después, bueno, por esa época, que te permite lanzar el avión a mayor velocidad de la que sería normal. Por eso pueden operar desde pistas mucho más cortas, como es un portaaviones. Un Hornet normal, un F-18, no podría despegar de un portaaviones sin catapulta, porque no tiene suficiente pista. La catapulta es un dispositivo de vapor, más recientemente electromagnético, que impulsa simplemente el avión a grandes velocidades, a 200 km por hora. Y eso es más que suficiente para despegar. De hecho, es la velocidad normal para despegar. Vamos a ver cómo funciona una catapulta con, por ejemplo, una simulación. Bien, el avión aparentemente está en la pista y no tiene suficiente espacio para despegar aquí. Un avión es muy poco espacio, pero ¿veis el riel este de aquí? El riel. Esto es lo que le engancha al avión electromagnéticamente y le permite despegar. El avión ahora mismo está suficientemente cerca, ponemos impulsores a tope, el avión comienza a moverse, pero lentamente, y al engancharse lo lanza a gran velocidad. Nos elevamos y ¡boom! Ya tienes un avión lanzado, en este caso un A6 Intruder. Ya está, y ahora ya podemos ir a bombardear lo que queramos. Y así es como funciona una catapulta. Después de esta bonita simulación en un videojuego, que sirve bastante bien para ilustrarlo, de momento en ese, por ejemplo, War Thunder es bastante realista, ya subiré algún directo de eso, vamos a volver con la realidad dentro de lo que cabe. Bien, si se me permite tomar esa comparativa. Bien, ¿qué características tiene además de la catapulta los aviones embarcados, los portaaviones? El gancho de cola. Esto es vital para un portaaviones. O tienes un avión VTOL o no puedes operar en portaaviones. O tienes un portaaviones extremadamente largo, que no es viable. Si tienes para uno largo, tienes para un gancho de cola y unos cables de parada. ¿Qué son unos cables de parada? Esto. Se supone que es un cable que está normalmente en el suelo, como esta línea aquí, y que con una cosa, que es esta cosa negra del avión, el gancho de cola que lleva el avión detrás, hace que se pare de golpe, el gancho engancha al cable, que es un cable bastante resistente de acero, se para, pega un tirón al avión que es bastante fuerte, pero el avión está diseñado para soportarlo, está estructuralmente bastante reforzado, y el avión se detiene súbitamente. Por eso por lo que pone aterrizar en distancias muy cortas. Este, por ejemplo, otro F-18 con el gancho de cola. Hemos visto el F-18 con la catapulta y con el gancho de cola. Son ejemplos muy buenos. En general, ¿qué aviones tienen ganchos de cola? Pues los MiG-29K,
de los portaaviones de la Armada India y rusa. Bueno, el de la Armada rusa no está precisamente para tirar cohetes, no sería un buen ejemplo. Sukhoi 33, F-18 Super Hornet, F-14, aunque ya esté retirado, y los iraníes no tienen portaaviones, sus F-14. Por ejemplo, sería un buen ejemplo también los nuevos aviones chinos embarcados. Hay muchos ejemplos, pero sobre todo son el F-35C, F-18 Hornet y MiG-29 Sukhoi 33. Los chinos también, pero tampoco tienes que, bueno, con sus portaaviones 2, camino ya de 3, tampoco creo que tengan especialmente mucho conocimiento sobre ello. Ya tendrán, pero de momento no están al nivel de la Marina de los Estados Unidos. Yo me decanto más por el F-35C. También un muy buen ejemplo sería, por ejemplo, el Rafale francés, que es un buen ejemplo, el Dassault Rafale. Vamos con los helicópteros, vitales también. Casi más que los aviones porque se usan más. También los aviones son muy importantes, pero los helicópteros son aún casi más vitales, están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque un helicóptero te permite todo lo que en la mayoría de aviones no puede. Quedar separados en el aire, a menos que seas un Harrier o un F-35B, un Yak 38, pero no suele ser la mayoría de casos. Y no suele ser muy práctico en esos casos. Un helicóptero se podría definir como una aeronave sin alas, normalmente, salvo los autogiros, pero esos no se usan mucho precisamente en el ámbito naval. En su momento se usaron para pruebas, pero fueron puntuales. Y que tiene un rotor encima o dos, como los Kamov, que no suelen ser muy comunes, pero existen esa clase de helicópteros con doble rotor, contrarrotor se suelen llamar, con, sí, dos o más aspas, una no, pero dos ya son, entre 3 y 2 son suficientes, perdón, y normalmente una hélice en la cola para contrarrestar el movimiento del rotor. El rotor gira a lo mejor en sentido de las agujas del reloj, y la cola está puesta de tal manera que gire de otra manera diferente para contrarrestarse y que no empiece a dar vueltas como loco el helicóptero. ¿Qué ha pasado? Si pierde el rotor trasero está bastante fastidiado el helicóptero. No es incontrolable. O sea, o saltas del helicóptero, que es muy difícil y no te servirá para nada, o te estampas. Labores de un helicóptero. Inserción de comandos. Te permite quedar, si se puede quedar quieto, puedes bajar una cuerda, bajar con un comando a una barca, por ejemplo, a un buque petrolero capturado por unos piratas somalíes, y ¡boom! Ya tienes unos comandos metidos en el buque de una manera rápida. No discreta porque el helicóptero se oye, pero rápida, que es lo que importa. Guerra antisubmarina es una de mis preferidas y una de las preferidas de los helicópteros. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En vez de tener que ir con un avión dando vueltas donde está el submarino, te quedas quieto encima del submarino, más o menos donde sabes, tiras sonoboyas, que ya se hablarán de ellas en las tácticas, tiramos torpedos, tiramos cargas de profundidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Se entiende a lo que me refiero? Y un submarino tiene pocas posibilidades de sobrevivir si es detectado por un helicóptero de estos suficientemente bien equipado. Otra labor, antisuperficie. No antisuperficie, no es lo ideal, sería mejor misiles antibuques de barcos, aviones como el Hornet, pero es bastante capaz. Por ejemplo, este SH-60 de la Armada Española, podemos montarle un Penguin, un misil antibuque RBS-12 Penguin, y digamos que puede hacer bastante pupita a los barcos, por decirlo suavemente. Bien, ¿para qué más nos sirven los helicópteros? Muy fácil. Te sirven también para lo que es el reconocimiento y como tener una estación de radar. Un helicóptero en un radar es mucho más eficaz que el de un barco. Y también puedes tener un sonar extra, una plataforma para atacar a un barco con cohetes también, aparte de misiles antibuque guiados. Para muchas cosas sirven. Búsqueda y rescate es otra también muy importante. También te sirve para asaltos aéreos, pero no a barcos, sino en tierra, para fuerzas de desembarco. Por ejemplo, los Osprey, que son medio helicóptero, medio avión, son convertiplanos, una cosa rara en su clase. Sirven mucho para transportar marines, de hecho es su principal función. Están integrados en el cuerpo de marines y en la fuerza aérea para búsqueda y rescate, pero sobre todo es cuerpo de marines y asalto. ¿Qué más aeronaves hay? Aviones de patrulla marítima, importantes también. No todos los países los tienen, a diferencia de los helicópteros, que no suelen tener la mayoría. Estos aviones de patrulla marítima son más específicos, pero mucho más potentes. España, de momento, solo tiene los C-295, que no son especialmente potentes para ellos, son buenos, pero hasta cierto punto, limitaditos. Y tenía los P3 Orion, que eran buenos también, pero ya se estaban quedando viejos. Yo creo que España debería comprar los P8
Poseidón, que son estos, en mi opinión. Luego ya lo que decían los altos mandos, ya digamos que yo no tengo mucho control sobre ello, por decirlo de una manera muy suave. Como la mayoría de los mortales, no tengo ninguna idea de eso. Bien. ¿Qué es un avión de patrulla marítima o MPA? Fuera bromas. Simplemente es un avión grande, adaptado a un modelo de pasajeros o de un bombardero, depende si es estadounidense o soviético, occidental o soviético. Y unos buenos ejemplos sería el Nimrod, el Tupolev 142, este P8, bueno. Que está equipado con una gran cantidad de armas para, uno, destruir submarinos, que es su principal labor. Cargarte submarinos, patrullas el mar, encuentras un submarino, le tiras sonoboyas, detectas dónde está con eso y torpedo, carga de profundidad, etcétera, etcétera. Se comprende a lo que me refiero. 2. Ataque antisuperficie. Este, por ejemplo, tiene aquí dos bonitos harpún antibuque. No me gustaría ser un buque delante de este. 3. Búsqueda y rescate. No están especialmente diseñados para esos, pero por ejemplo el C-295 puede hacer una búsqueda y rescate y es bastante capaz. Básicamente estos encuentran a la víctima, al náufrago, le pueden tirar a lo mejor una cesta, una pequeña embarcación de salvamento y esperan a que venga a lo mejor pues un helicóptero de salvamento, un SH-60 o en el caso español un Cougar, por ejemplo, o un Super Puma en la labor SAR. Es una labor secundaria, pero la pueden hacer y son bastante capaces en general los modelos estadounidenses y españoles sobre todo. También los Nimrod tendrán sus capacidades, pero bueno. No me quiero meter yo mucho en muchos berenjenales con eso. Y por último, el último tipo de avión. AWACS, cosas que también muy pocos tienen, aún menos que los cazabombarderos o los aviones de patrulla marítima. Sobre todo los navales, porque los terrestres, bueno, pero navales hay pocos. En este caso es uno de los, probablemente el mejor AWACS naval que existe, el E-2 Hawking. Se ha intentado copiar por parte de China y Rusia y de momento no ha salido muy bien. No he visto resultados, ni yo ni nadie. Se ha quedado un boceto, plano, maqueta, idea, ya está. Pero estos son operativos y hay unos cuantos. ¿Qué es un AWACS? Un AWACS o Airborne Warning Alert System, o AEW también se puede decir, Airborne Early Warning System, que viene siendo a ser avión de alerta temprana aerotransportada, o lo que es lo mismo, un avión con un radar encima, que es este plato de aquí, que se dedica a detectarte aviones a kilómetros y cientos de kilómetros de distancia. En este caso, el radar puede tener perfectamente 400 kilómetros de distancia. No tiene las especificaciones exactas porque es clasificado, pero más o menos se estima eso. Y aparte de eso, sobre todo en el caso de los navales y los terrestres, los más concretamente los estadounidenses, tienen una capacidad de vigilancia y control, que eso es muy importante. Tienes aquí, dentro de aquí, esto no es precisamente un espacio vacío o de carga, esto está lleno de ordenadores, máquinas, personas, bueno, está muy lleno de cosas. Y parte se pueden dedicar a controlar aviones, pero parte para embarcaciones de superficie, submarinos en la superficie. También te sirve, por ejemplo, para detectar si viene una tormenta, aunque no es precisamente su principal rol. Y para el control de la batalla. Sobre todo en el caso de los terrestres, por ejemplo, el E3 Sentry o la versión especializada para el control terrestre sin más, que es por ejemplo, el J-Stars. Te sirve muy bien para lo que es el rol de vigilar lo que ocurre en el campo de batalla, sobre todo por encima tuya, pero también por debajo. Y puedes detectar así grandes embarcaciones. A lo mejor una lancha pequeña no te la detecta, pero sí te detecta perfectamente un portaaviones o una fragata. Y eso es muy útil. Es un gran radar. En vez de tenerlo un radar montado en el buque, tienes un radar más alto, con mayor alcance y que puede estar permanentemente en movimiento, con lo cual es un objetivo más difícil. Y a mayor velocidad que el buque, que también importa. Pero más que esto, para operarlo, o lo tienes basado en tierra, que tampoco suele ser muy práctico, o tienes un helicópterito, o solamente en el caso de Francia y Estados Unidos, tienes un AWACS en portaaviones, que es un avión, no es un helicóptero. Y eso es muy útil. ¿Por qué? Por el mero hecho de que te da gran capacidad y tienes más espacio para poner el radar. Funciona como un caza, con la misma catapulta y el mismo enganche. Pero es muy diferente y simplemente da apoyo a los cazas. A ver, aparte de lo que hemos dicho, pero que a diferencia de un caza, da apoyo al caza, ya está, no combate como tal. Y esto es un AWACS. Bueno, y hasta aquí esta parte del vídeo. De vídeo de tácticas. Hasta luego.